no es para subestimar ni siquiera en el día de hoy la figura del doctor Gonzalo Fernández. Ellos son los dos operadores fundamentales de la gran transformación ideológica. Y después viene el oportunismo de los cortesanos que lisa y llanamente se suben al tren del poder, de la administración, del éxito y de la corrupción, de los grandes negociados a través del aparato estatal, enriqueciéndose en forma personal. Son gobiernos corruptos que viabilizaron el enriquecimiento de sus líderes, que quede bien claro. Aquí no va eso de que roban para otros, aquí no va de que son desprolijidades, mala gestión, no. Eso yo se lo dejo para los cómplices de la oposición. Aquí lo que hay son actividades dolosas. Aquí inclusive hay una legislación del despojo, una legislación que viabilizó el despojo al pueblo uruguayo. Ejemplo de esa legislación del despojo es la regasificadora, donde con dinero de UTE y dinero de ANCAP se crea una sociedad anónima sin control, que maneja millones y millones de dólares del pueblo uruguayo sin control. Y por si eso fuera poco, con una garantía solidaria del pueblo uruguayo, igual que en el caso Pluna. Allí están los ejemplos de Fripur, millones de dólares de los uruguayos prestados en forma ilegal a un grupo económico que colabora con las campañas electorales. Y la justicia no funciona. Hay una maquinaria de impunidad. Funciona aceitadamente, solícitamente, excelsamente para masacrar a la delincuencia producto del sistema, la delincuencia marginal, y al mismo tiempo generar la total impunidad para el contubernio empresarial gubernamental netamente expoliativo, criminal, despojante de los recursos y de los dineros públicos. Un orden de las cosas, digamos. Efectivamente. Che, y el dato este que te planteé como segunda instancia de esta bulia o esta apatía por parte de esas personas que vivieron, según tus connotaciones, la traición. ¿Por qué la traición no se presenta? Bueno, a ver, algunos son lisa y llanamente traidores comprados. Se mezclaron en el engranaje de la corrupción y se enriquecieron. Y por allí tenés, por ejemplo, todo el caso de los negocios con Venezuela. Ese es un sector. Los otros formaron parte de la burguesía gobernante. Comenzaron a viajar, a sentarse el trasero en los coches oficiales, a codearse con el poder económico. Luego forman parte de la administración pública, en cargos menores, pero no... Efectivamente. Ahí hay otro porcentaje. Son los oportunistas, sin lugar a ninguna duda, que está muy plagado de ese tipo de sujetos. Igual nos estamos quedando con otra brecha que no estaría presente en esos ámbitos y que gente que participó de esa lucha... Hay otra que influye, yo diría un factor estrictamente psicológico, y es no querer aceptar que lo que hicieron, que lo que sufrieron, que lo que perdieron, que esa vida que perdieron detrás de un ideal que hoy está traicionado fue en vano. Les resulta inaceptable desde el punto de vista de un mecanismo de autodefensa psicológica ponerse en esa posición. Y entonces prefieren pensar que esto es un proceso de acumulación de fuerzas, todo mentira. Acá el único que está acumulando fuerza en todo caso son las élites, y que hay que darle tiempo, y ya ha pasado mucho tiempo y las cosas siguen empeorando. Pero bueno, son esos mecanismos, te vuelvo a repetir, que yo los llamaría individuales, mecanismos psicológicos individuales de autodefensa. Igual me gustaría que, si pudieras ahora, Gustavo, le hincaras un poco el diente a ese tema, porque es un tema que vos siempre estás denunciando, siempre se ve tu trabajo, siempre buscas aliados, tipo, generás una fuerza alrededor tuyo, pero esa fuerza mayor, que sería la gente o grupos más de cantidad, ¿de qué manera afecta esa cosa psicológica? Porque parecería que es un hecho aledaño, pero capaz que la cuestión en sí misma, ¿no? Bueno, a ver. Hay un tema también de educación, de ganas, de edad, ¿no? Por parte. Si vos ya estás ampliando la mirada hacia el conglomerado social y hacia los distintos actores, no solamente aquellos que sufrieron encarcelamiento, tortura
y me estás hablando de la apatía general, bueno, el cuerpo social. Ahí, cuando hablamos del cuerpo social apático, hablamos del éxito de toda una metodología de manipulación de masas, que es muy complejo, que es multifacético y que por lo tanto significa que abordemos por distintas áreas. Primero, los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación trabajando codo a codo con los sectores del espectáculo, es decir, de las actividades distractivas. Ejemplo, fútbol, carnaval, música, entretenimiento. Hay, y tú lo podés perfectamente comprobar si mirás la programación de los canales de televisión, un enfoque sesgado permanentemente hacia el entretenimiento. Ya prácticamente no existe el periodismo de investigación, no existen los programas de debate, y los pocos programas periodísticos, políticos que hay son, digamos, funcionales, instrumentales al sistema. Es decir, proclaman y difunden el discurso correcto, el discurso políticamente correcto, el discurso oficialista. Existe la exacerbación de los sentimientos patrioteros y chauvinistas a través del fútbol, llegando inclusive al fraccionamiento social violento por pertenecer a un club o a otro. Llegamos al extremo de la barbarización de seres a los cuales yo a esta altura ya los llamo humanoides, porque creo que han perdido una de las capacidades más importantes del ser humano, que es la capacidad de abstracción, es decir, el poder de inferir, que llegan a matar por una bandera. Basta recordar los hechos de Santa Lucía, la muerte de Fiorito, y ya habían habido otras antes, recuerdo, por ejemplo, las que no se saben. Tosquela, recuerdo Da Cunha, en fin, hay una cantidad de hechos violentos referidos al fútbol y las que no se saben. Luego tenemos la tecnotrónica. Esto que estamos utilizando nosotros, probablemente alguna persona le dedicará tiempo a este video a través de un celular o de una computadora, pero en el concierto general de la forma en que se utiliza la tecnotrónica, estos programas, este tipo de video, es absolutamente minoritario, ínfimamente minoritario, y la mayoría de los programas o tipos de cosas que se ven a través de la tecnotrónica son para ludizar el cerebro, es decir, para que sea el juego el factor principal de atención, hasta si se quiere neurológico, del individuo. A ver, hay documentos, sobre todo investigaciones periodísticas, que demuestran que los juegos de Internet, quienes hacen los juegos de Internet, buscan que las características del juego sean una forma alienante de sublimar las frustraciones económicas y sociales a través del juego tecnotrónico. Es decir, lo que el individuo padece en la realidad, en la existencia, y que no encuentra mecanismos para cambiarlos, para reivindicar cosas diferentes, a través del juego se canaliza, ¿verdad? Y por lo tanto se descomprime, pero se canaliza esa frustración. Entonces la tecnotrónica viene a jugar un papel de alienación, pero al mismo tiempo de descompresión de las frustraciones del individuo. Vuelvo a repetir, hay trabajos, hay un trabajo, lo vi hace poco tiempo
en Discovery Ciencia, mostrando precisamente las características del juego y la frustración que busca descomprimir o canalizar ese juego. Está muy interesante, sería bueno que la gente lo buscara. No tengo mayores datos para individualizarlo. Pero ¿qué quiero significar con esto? Que vos tenés una industria vinculada a la Internet y a los juegos de Internet que mueven miles de millones de dólares, que al mismo tiempo de ser un negocio capitalista muy lucrativo, es también una metodología de dominación. Porque si yo busco descomprimir a un individuo, es porque lo quiero tener aplacado, lo quiero tener de plafón bajo. ¿Para poder qué? Para poder mantener el status quo, para que no haya estallido social, para que no haya rebelión. Y en ese sentido hay otro factor importantísimo, que son las políticas asistencialistas. Otro instrumento de dominación muy eficiente, que fue creado obviamente por las élites financieras, porque proviene fundamentalmente del Banco Mundial, y uno de los ideólogos del asistencialismo fue el corrupto Paul Wolfowitz, echado del Banco Mundial por corrupción, pero fue el que diseñó este sistema por el cual se estructuraliza la pobreza. Y esto es muy importante, porque en nuestro país quien cumple la función de estructuralizar la pobreza, extender la lumpenización y encargarse de la administración de los recursos para otorgar las limosnas económicas que generan dependencia y habilitan una política extorsiva, es el Partido Comunista a través de Marina Arizmendi, hija de quien fuera secretario general del Partido Comunista en la década del 70, 60 y 70, Rodney Arizmendi. Y este no es un dato menor, que sea el Partido Comunista el que esté administrando una maquinaria tan perversa como es el asistencialismo, y además de ser tan perversa, tan inherente, tan connatural, tan consustanciada con el sistema capitalista colonialista. El tema es así: nosotros tenemos un tipo de inserción internacional que no ha variado a lo largo del tiempo, que es el de aportante de materia prima, y concretamente de pocos rubros, 4 o 5 rubros de materia prima que se exporta a las matrices, a los países desarrollados, y allí se utiliza esa materia prima para las distintas industrias y por lo tanto para generar valor agregado y mano de obra calificada. Si ese es el rol del país, evidentemente se necesita escasa población, no hay mano de obra calificada, no hay necesidad de mano de obra calificada, y fundamentalmente es la explotación de los recursos naturales, la tierra, el agua, lo que priorizan las grandes corporaciones. Pero de todas maneras tenés una población que necesita empleo, y tú, por esa modalidad de inserción que te impuso la corporatocracia internacional, las élites, los que tienen el dinero, los magnates, bueno, no podés generar fuentes de trabajo genuina, de mano de obra calificada. Van entonces creciendo los bolsones de pobreza y de marginalidad alrededor de las urbes, y sobre todo en el caso nuestro de Montevideo. Y a esos sectores de marginalidad además los encontrás permanentemente acicateados por un terrible consumismo, que en muchos casos se ve absolutamente frustrado, y por si fuera poco se agrega un componente fundamental en el sistema capitalista, que es la extensión del consumo de drogas, porque es un espléndido negocio para el sector financiero, que es el destino final de ese tráfico a nivel de base, que termina en una suerte de embudo en el sistema financiero primario y secundario. Es
el líquido vital que moviliza muchas industrias, como por ejemplo la de la construcción. Tú ves ciudades con un volumen imponente de rascacielos y construcciones sin habitar, y entonces te preguntas, ¿y esto qué es? Y bueno, esto es el fruto del lavado de dinero. Lavado de dinero normalmente del narcotráfico o de otro tipo de dinero criminal, pero en definitiva lavado. El narcotráfico, vuelvo a repetirte, es un elemento vital del sistema capitalista. Basta recordar que las grandes fortunas de la City de Londres, entre ellas la fortuna de la corona británica, provienen del tráfico de opio, ¿verdad? Entre otras cosas, pero el tráfico de opio fue fundamental. Bueno, acá se da un caso atípico en el resto del mundo, que es el tema de la legalización de la marihuana, ¿no? Sí, que se dice que está avalada por ciertos élites de poder, y que justo luego que en Uruguay se entra a plantear eso, que salen todos los medios y que vamos como país estrella, etcétera, en Estados Unidos, en 5 estados, se entra a pensar en legalizar. ¿Cómo Uruguay sirve como ejemplo? Como laboratorio. Como laboratorio, a la vez como estandarte, ¿no? De ciertas políticas que funcionan, ¿no? Exactamente. Plan Ceibal, EAC, ¿no? Sí, en marihuana. Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que, claro, viste que es tan amplio la cantidad de bagaje que podríamos abordar, pero déjame que siga con el tema del asistencialismo como un elemento absolutamente imprescindible frente al modelo de inserción internacional, porque eso es lo que hay que explicarle. ¿Por qué permanentemente el gobierno hace hincapié en que los planes del MIDES, el asistencialismo, no se va a tocar? Porque es una válvula de escape absolutamente elemental, imprescindible para el sistema, porque si no iríamos al estallido social. Y aún siendo imprescindible y aún funcionando como elemento de descompresión social, lo que no puede descomprimir es el aumento de la criminalidad, ese aumento de la criminalidad común, de la criminalidad marginal que fermenta precisamente en los bolsones de pobreza urbana, en los famosos cantegriles o asentamientos irregulares, como eufemísticamente le llama ahora la izquierda. Allí está entonces la función del asistencialismo, es decir, dar limosnas, dar un mendrugo para mantener al individuo en una situación de contención, y el otro componente importante en la contención es la narcotización. Es decir, que el individuo acceda a los estupefacientes, porque obviamente el consumo de estupefacientes, sobre todo el de la pasta base, que es el consumo marginal, también genera un tipo de individuo con un cerebro muy afectado por ese consumo de sustancias altamente nocivas desde el punto de vista neurológico, que no es reactivo al sistema. Genera otro tipo de reacción que a las élites les sirven como negocio, que es la delincuencia común. Porque con el señuelo de la delincuencia común, las élites logran el control total de la masa. Bueno. Y ahí empiezan las tarjetas de crédito, las cámaras, la bancarización, los chips, los controles de todo tipo, impositivos. Bueno, y la famosa vinculación de personas en concreto a ese ámbito, los famosos niní. Hoy yo veo un porcentaje de gente vinculada al ámbito de la policía o de como trabajo, ¿no? Que se están pagando sueldos relativamente mejores a los profesores, por ejemplo. Y tú lo vivís en carne propia. Entonces, adviértase que el sistema es un sistema que